A términos generales, para explicarles cómo funciona un ETF, estos ETFs lo que hacen es replicar el comportamiento de un índice bursátil, ¿sí? Entonces, hay un índice que tiene unos componentes de unas acciones distribuidos de acuerdo a la participación de cada una de esas acciones dentro de ese índice, y lo que hace el ETF es replicar el comportamiento de ese índice comprando, el administrador tiene que comprar los porcentajes, más o menos los porcentajes de las acciones que hacen parte de ese índice, y de esa forma puede emitir unidades de participación que replican el índice. En términos generales, una persona cuando compra una unidad de participación de cualquier de estos índices, lo que está es comprando el componente total de la canasta. Eso en ese momento pues ocurre, por ejemplo, con el Colcap, con el iColcap, que es el ETF local. Cuando una persona compra una unidad del ETF, lo que está haciendo es comprando el componente de la canasta, compra la participación de Necopetroles, en Preferencial Bancolombia, en Grupo Surras, y de esa forma lo que genera son eficiencias a nivel de operaciones para replicar el comportamiento de un índice. Estos ETFs lo que van a permitir es, con una sola operación, yo poder adquirir un componente grande de acciones que replican un índice, y de esa forma yo poder tener una estrategia no sobre cada una de las acciones, sino sobre todo un índice, ¿sí? ¿Cuáles son los ETFs que fueron lanzados en noviembre? El primero corresponde al Global X Super Dividend. Los tres ETFs son administrados por uno de los principales administradores de ETFs a nivel global, que es Global X Fund. Este índice, el Super Dividend, replica el comportamiento del índice Solactive Super Dividend Index. Este es un índice que arma uno de los proveedores de índices, que es Solactive, y este índice lo que busca es buscar el comportamiento de las 100 acciones a nivel global que entregan una de las mejores dividendos a nivel global, ¿sí? Entonces tomamos las 100 acciones que entregan los mayores dividendos, hace parte de este índice, y el índice tiene un ETF. Cuando una persona compra ese índice, está comprando 100 acciones que entregan los mayores dividendos a nivel global. El ETF tiene un número de compañías de 100, 100 compañías hacen parte de todo del índice, y cuando se compra el ETF lo que están comprando son la participación de estas 100 acciones. ¿Cuáles son las principales 5 acciones? El top 5 de las acciones por peso dentro del índice, pues en primer lugar tenemos la compañía Donnelley & Son, que es un proveedor de servicios de impresión y de parte digital. Tenemos también Electricité de France, compañía francesa. Tenemos también una compañía de administración de bienes en Estados Unidos, que es Northstar. La compañía de seguros Euler Hermes, y otra compañía francesa que es Suez Environment, que es otra compañía que también ofrece servicios como manejo de basuras, manejo de aguas residuales en Francia. Ese es el top 5 de las acciones a las cuales las personas adquieren cuando compran el ETF del Super Dividend. Es un ETF bastante llamativo, sobre todo por el tema a nivel de dividendos que está entregando. El siguiente ETF que está disponible es el Global X Top Growth Holdings. Este ETF lo que busca es replicar el índice Solactive Growth Index, y lo que busca es replicar el comportamiento de las acciones que tiene es el comportamiento que replica las acciones de los mejores hedge funds a nivel de los Estados Unidos. Los hedge funds son fondos de inversión que permiten maximizar las utilidades por parte de los inversionistas que colocan las acciones, el efectivo ahí, y lo que buscan este ETF es tener esas mejores acciones a nivel de los administradores de hedge funds en los Estados Unidos. Lo mismo, este ETF tiene 54 compañías en este momento. El top 5, pues la compañía de servicios de telecomunicaciones Sprint a nivel de celular en los Estados Unidos. Hertz Global, que es la compañía que presta los servicios de arrendamiento de carros en muchos países a nivel global. Aparece también la compañía Donnelley & Sons de servicios de impresión y digital.
Fidelity National, que es uno de los mayores administradores de fondos a nivel de los Estados Unidos, Cumulus Media, que es el mayor administrador de radio privada dentro de los Estados Unidos, y la acción del proveedor de búsqueda Yahoo, hacen parte del top 5 de las acciones que hace del Global X Top Guru Holdings. Y en el tercer lugar pues tenemos un ETF local, que es el Global X FTSE Colombia 20. Este ETF lo que tiene son las 20 acciones que hacen parte del índice FTSE Colombia 20, que es un ETF que es administrado por el proveedor internacional FTSE, y pues sencillamente lo que busca es el comportamiento de estas 20 acciones, las principales 20 acciones colombianas, que no tienen mayor diferencia que las del Colcap. En el top 5 tenemos Ecopetrol, Pacific Rubiales, Bancolombia, Grupo Sura y Bogotá. Entonces es un ETF que también es muy local, pero que en este momento el mercado de cotización principal pues es los Estados Unidos. Los 3 ETFs están listados en la bolsa en NYSE Arca, y lo que permite es que las personas puedan tener acceso a estos ETFs.